a la adjuntiva de Cambio Climático y Medio Ambiente de la Defensoría del Pueblo. Está representada por Catherine Coica y por Claudia Cueva. A Helmut Olivera, director de la Clínica de Litigación Ambiental Científica, y a Lorena Cordero, que es profesora de nuestra Casa de Estudios C40 Cities y en Advisor, una institución involucrada también con el cambio climático y su impacto en las ciudades. Hay retos que tenemos pendientes a nivel internacional, pero hay un tema que yo quiero tocar, y es específicamente el de la justicia climática, ¿no? Y la justicia climática se puede ver desde distintas perspectivas. Yo la voy a tocar desde una perspectiva amplia, ¿no? Amplia, que involucra a diferentes actores, y justicia climática no puede entenderse solamente como justicia en los tribunales. Esto lo comentábamos en los eventos que teníamos la semana pasada y que se siguen dando, por cierto, toda esta semana en Belém do Pará, en Brasil, ¿no? Belém, que es la ciudad donde culmina el Amazonas, hasta ahí sale el Amazonas al Atlántico, ¿no? Y es la primera COP que se realiza en el Amazonas, un bioma afectado por el cambio climático, ¿no? Y en los eventos en los que hemos participado ha habido justamente un tema que es conversar cómo hacemos justicia con comunidades, con personas afectadas, a nivel de los países, ¿no? Cómo se aterrizan esos compromisos. Y es importante señalar que no solamente los estados son los que tienen obligaciones, sino también, por supuesto, el sector privado, ¿no? Que es gran emisor o gran responsable de las emisiones, nosotros como ciudadanos, ¿no? La sociedad civil, ¿no? Representada por diversas entidades, las comunidades indígenas, campesinas también. Entonces, yo les voy a hacer una presentación que la presenté en el marco de la COP allá, y primero quiero compartirles lo siguiente. Es una noticia realmente grata. Esa es una imagen que me la tomé hace 3 días en la COP 30, ¿no? Es un recinto inmenso, hay 2 grandes zonas. La zona azul, que es donde están las representaciones oficiales de los países, y la zona verde, que es donde están las organizaciones de la sociedad civil, de pueblos, de comunidades, ¿no? Y soy muy orgulloso de comentarles que Científica ha sido parte de la COP, con quien les habla, que ha participado de 2 eventos, ¿no? De representación de la universidad y de lo que estamos haciendo en materia de justicia climática, pero también de Stephanie Sueldo, que ya se los comentaba a quienes me han escuchado de norte. Stephanie es una alumna que es mi asistente de cátedra en el curso de clínica jurídica y que ha sido aceptada como representante o delegada oficial de la juventud peruana y latinoamericana ante la COP30, porque la juventud tiene una voz y una importancia en esta situación y en este contexto de cambio climático. Ustedes, jóvenes, van a ser más afectados que nosotros por la falta de recursos, por la falta, por los desastres climáticos, por la migración climática que van a tener que darse. Va a haber partes donde se dedicaban a hacer ecoturismo porque existían glaciares y ya no van a poder hacerlo en el futuro y se van a quedar sin sustento. Cambio climático no es una cuestión romántica de valoremos a la tierra y ya. Estamos hablando de pérdida de empleos, estamos hablando de pérdida de vidas, estamos hablando de pérdidas económicas. Y es por eso que la COP de Brasil es tan importante. Y uno de los temas principales fue justicia climática, que es el de que les voy a hablar hoy día. Soy muy orgulloso de decir que tanto Stephanie como yo participamos como representantes de Perú oficialmente acreditados ante
la conferencia de cambio climático y fue una experiencia inolvidable, probablemente de las mejores experiencias profesionales que he tenido en mi vida, conversar con tantas personas con una capacidad intelectual altísima y preocupados por lo que ocurre en el planeta y cómo formamos conexiones, que hay una serie de conexiones que si me da tiempo les contaré. Para introducir un poco sobre lo que quiero hablar de fondo el día de hoy, tenemos que considerar que somos un país megadiverso profundamente afectado por el cambio climático. Un país megadiverso porque en conjunto estos países albergan el 70% de la biodiversidad del planeta. Y yo siempre digo, perdón, lo siguiente, si Noé existiera y volviera a ser un arca, porque no hay un digamos, dato histórico de que haya existido necesariamente Noé y que se haya dado el diluvio universal, pero imaginemos que si hoy en día el cambio climático causa un diluvio universal, Perú sería uno de los países a los que Noé iría con su arca a rescatar una serie de especímenes porque existen especies que existen en nuestro país y que no existen en otra parte del planeta. Así de megadiversos y biodiversos somos. Y somos uno de los principales afectados también, ¿no? Uno de los países con menos resiliencia climática, menos capacidad de adaptarnos. Y ahí es alarmante cómo están subiendo los eventos climáticos que existen en nuestro país, ¿no? Entonces, importante tomar en consideración eso. ¿Y a qué ligué este tema de justicia climática? A una de las principales iniciativas de nuestra facultad, que es la Clínica de Investigación Ambiental. En la foto van a ver a un grupo de estudiantes de pregrado, posgrado, de derecho principalmente, pero también de otras carreras, ¿no? Y ahí hay representantes, está el profesor, el director de nuestra clínica ahora, Helmut Olivera, pues está el de acceso a la justicia para activar, ¿no?, nuestros tribunales y poder hacer justicia para una comunidad que se ve afectada, por ejemplo. Se trata también de ver cómo hacemos que el derecho llegue y los postulados que promovemos a través del derecho ambiental, del derecho climático, lleguen a quienes lo necesitan. Y uno de los que más lo necesitan son los colegios de abogados, son los abogados, los profesionales que hacemos la diferencia. Una de las cosas que yo presenté en la COP30 de Belén es justamente eso. Se está buscando que después de las opiniones consultivas que se han dado ante la Corte Internacional de Justicia, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ante el Tribunal Europeo, ante el Tribunal Africano de Derechos Humanos, eso se aterrice de diversas formas. Y una de esas formas es hacer que los profesionales se comprometan a incorporar la orientación ambiental y climática en su quehacer diario. Un civilista hoy en día puede y va a tener que conocer de derecho ambiental. Tenemos un profesor, Rodrigo Manrique, que trabaja viendo temas de seguros, ¿no? Temas de seguros y cambio climático, ¿no? Hay iniciativas alrededor del mundo que están haciendo que el cambio climático sea algo incorporado, por ejemplo, en contratos, en concesiones, algo que se tenga que tomar en cuenta. El tema de las emisiones, cómo reduzco las emisiones en el marco de dos transacciones jurídicas que realizo en el día a día, ¿no? Y fíjense que lo bonito de esta experiencia y que en verdad me da mucho orgullo haber presentado esto de la clínica, esta experiencia de la clínica en el marco de la COP. Causó de verdad una alegría y aplausos
en los recintos a lo que iba y contaba esta experiencia, porque no hay otra universidad que yo conozca en el mundo donde clínica de derecho ambiental sea obligatoria. Porque hoy en día un abogado tiene que saber sí o sí la realidad de los problemas ambientales desde la cancha, ¿no? Seas el abogado que seas, a donde quieras que vayas a ir, el tema del cambio climático afecta, y va a afectar a tus clientes, y va a afectar a tu familia, ¿no? Somos una de las pocas universidades que tiene 2 cursos de clínica jurídica, uno obligatorio y otro electivo, ¿no? Donde hacemos trabajo multidisciplinario, ¿no? ¿Y cómo se enlaza o se engancha el trabajo de la clínica jurídica con cambio climático? Pues de diversas formas. Primero, participando de procesos internacionales o ante cortes internacionales. Por ejemplo, el año pasado, quien les habla, asistió justamente con Stephanie Sueldo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tuvo una sesión en el marco de su opinión consultiva. ¿Qué cosa es una opinión consultiva? El Estado toca la puerta, un Estado toca la puerta de un tribunal internacional para decir: quiero que me definas cuáles son o cómo debo interpretar mis obligaciones sobre este tema, ¿no?, a la luz de la Convención Americana de Derechos Humanos, en este caso, ¿no? Entonces, ¿qué cosa hizo la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Leyó la convención, ¿no?, revisó todas sus resoluciones, revisó también los aportes de diversas organizaciones, y ahí es donde entra la clínica de litigio ambiental nuestra, ¿no? Presentamos un aporte, ¿no?, un amicus curiae en el marco de la Alianza de Clínicas Jurídicas, y Stephanie intervino en la audiencia, una alumna de Científica del Sur, participando ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ante jueces internacionales. Y fíjense que esto, se los digo a ustedes, jóvenes del norte sobre todo, no podemos quedarnos en el espectro local, no podemos quedarnos en: sí, yo voy a trabajar solamente en un estudio local o de esta área. Tenemos que ampliar nuestra visión, tenemos que ir más allá, y lo hemos logrado, lo estamos logrando. Fíjense cómo una alumna, ¿no?, peruana, ahora es líder latinoamericana, ha salido con todo pagado a la COP30. Después, porque ¿saben dónde se puso el foco en ella? Después de esta opinión consultiva, ¿no? Después de esa opinión consultiva. Ella ahora se con todo pagado a Brasil y le pagan talleres internacionales. Ya tiene todo un calendario de viajes internacionales que va a hacer para seguirse preparando y para en algún momento dar el salto y entrar a la ONU, ¿no? Y ya le están llamando para saber, como joven líder, su opinión sobre temas de transición energética. Entonces, fíjense lo importante y cómo conectamos el tema de hacer el trabajo práctico. Esto es trabajo práctico de abogados. Hacer opiniones para cortes internacionales, redactar escritos. Eso es lo que hizo ella. Prepararse, investigar, hacer una exposición oral frente a una corte internacional, que lo podemos hacer ante cortes nacionales también. Entonces, aquí está ella sustentando ante la Corte Interamericana. Otro caso que tenemos, y que lo estoy viendo particularmente con mis alumnos del curso de Clínica Jurídica, es el Mapeo Nacional de Litigio Climático Corporativo. ¿Qué cosa es este mapeo? Es un informe jurídico que estamos haciendo, sistematizando los casos de justicia climática vinculados a corporaciones, entidades en el Perú, ¿no? ¿Cuántos casos han judicializado donde decimos hay aquí un factor ambiental que tienes que tomar en consideración y que se me está afectando, ¿no? Casos solamente climáticos, pocos hay en nuestro país, pero si ampliamos el espectro y vemos, ya hay sentencias
donde se menciona el tema del cambio climático y se otorgan derechos a la naturaleza, a los ríos. Antes el centro de imputación de derechos era el ser humano, ahora son también los ecosistemas, los ríos. Entonces, eso también es litigio climático, ¿no? Porque estos cuerpos de agua, estos ecosistemas, van a ser afectados por el cambio climático y también nos proveen de servicios ambientales y servicios ecosistémicos que cada vez estamos perdiendo más. Política Nacional del Ambiente en Perú, ¿qué cosa indica? El principal problema ambiental de nuestro país, ¿cuál es? La pérdida de bienes y servicios ecosistémicos, ¿no? Y es por eso que a través de estas vías de acceso a la justicia tenemos que llegar a concretar justicia, ¿no? Ahí, por ejemplo, este trabajo lo estamos haciendo con una litigación ambiental para la British Institute of International and Comparative Law. Es una entidad internacional muy importante de abogados de reputación altísima y científica está trabajando con ellos. Esto que quería mencionar, y sin lo cual no me quería ir hoy porque está presente la Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales o de Gobiernos Regionales, entidades subnacionales y cambio climático. Estamos haciendo un mapeo desde la clínica de cuál es el estatus de cumplimiento de la Ley Marco de Cambio Climático y un registro de las buenas prácticas subnacionales en el marco de la ley de cambio climático que tenemos en nuestro país. No solo es el gobierno nacional, no solo es el Ministerio del Ambiente, son también todos los niveles de gobierno que tienen competencia. Hay un artículo que otorga competencias específicas. Todos los años se tienen que emitir reportes ante el Ministerio del Ambiente sobre qué cosas están haciendo en materia climática. Todos tienen que contar con planes locales de cambio climático, ¿no? ¿Qué están haciendo a nivel local de cambio climático? ¿Qué están haciendo a nivel regional? ¿Tienen un plan de adaptación al cambio climático o no lo tienen, ¿no? Y ahí no solo se trata de echar la pelota al ministerio de no cuento con capacitación, no cuento con personal. No, es una obligación que está desde el 2018 y ya en el 2025, a puertas del 2026, gobiernos regionales y gobiernos locales no pueden excusarse de su obligación, que es una serie de obligaciones. No solamente pues hacer planes, ejecutarlos y financiarlos. Hay partidas presupuestales para prevención de riesgo de desastres. Hay partidas presupuestales relacionadas con lo ambiental y con lo climático. La Corte Interamericana ha dicho que todos los niveles de gobiernos tienen que implementar. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Y cuál es la consecuencia del incumplimiento? También. Porque han pasado ya varios años desde el 2018, ¿no? ¿Qué cosa pasa cuando un gobierno regional o un gobierno local no realiza acciones? Entonces es muy importante. Y cuando no realiza acciones y no hace, digamos, coordinación con las comunidades, con la ciudadanía, ¿no? Porque la mejor forma de hacer asuntos ambientales o de ejecutar políticas y planes públicos en materia ambiental es de la mano con la población, ¿no? Esos espacios de desarrollo concertado, ¿cómo tocan el tema climático? A nivel de también las comisiones regionales ambientales, las comisiones locales ambientales, ¿no? ¿Cómo tratamos este tema? Por ejemplo, la clínica participó en el plan de adaptación del cambio climático de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Y aquí hay algunas otras cosas que voy a pasar más rápido porque seguramente Helmut va a comentar a mayor detalle. Legislación sobre glaciares, ¿no? Necesitamos legislación nacional sobre glaciares y ahí estamos haciendo un informe sobre el tema. Hemos participado con informes jurídicos sobre temas de derechos de la naturaleza y hasta preparamos un amicus para el caso de Río Marañón. Y van a salir otros casos, hay otros casos que están en camino. Defensores ambientales, que son la primera
puerta o el primer batallón frente a la ilegalidad. Apoyamos al representante legal de las víctimas, ¿no? Y tuvimos un informe del caso de Huinchota. Contaminación por minería ilegal, ¿no? También hemos presentado denuncias. Todos estos temas, de hecho en la naturaleza, defensores ambientales, contaminación por minería ilegal, son cuestiones relacionadas con el cambio climático. La minería ilegal deforesta, la minería ilegal contamina agua, ¿no? Los bosques son los principales captadores de gases de efecto invernadero. Defensores ambientales defienden a nuestros pueblos, a nuestros ecosistemas, ¿no? Y utilizan de manera sostenible nuestros recursos. Y así también el tema de derechos de la naturaleza, la protección de los ríos. Para terminar, fíjense que yo les estoy dejando acá la página de la facultad de la Clínica de Litigación Ambiental. Yo me quiero quedar con esta foto porque realmente ha sido de verdad una experiencia totalmente gratificante poner a nivel internacional lo que estamos haciendo como clínica. He estado en la Universidad de Pará, he estado en el Estudio Silveira Tina, que es el mejor del norte de Brasil, ¿no? Junto a invitación de Pace University, ¿no? He estado en los pabellones de la zona azul conversando con diversas personas que tienen experiencias similares a nosotros. Y creo que desde la clínica, de los cursos que están haciendo ustedes, es la oportunidad de comenzar a cambiar las cosas, ¿no? Por ejemplo, yo a mis alumnos de Derecho Ambiental, ¿cuál es su examen final? No hay examen final para ellos. ¿Saben qué cosa es el trabajo final? Es un informe de aportes a la relatora de cambio climático de las Naciones Unidas, a la relatora de temas de cambio climático de las Naciones Unidas, con aportes. Ella ha hecho una consulta a la academia, a la ciudadanía en general, para recibir aportes sobre el tema de cambio climático y sistemas alimentarios. Ese es su trabajo final. No pedir cosas teóricas, no cosas que realmente están causando un impacto. Y después de que yo les comenté eso, en verdad fue muy gratificante sentir los aplausos, sentir gente que se me acercaba a decirme: esa es realmente la forma en que debe ser la educación y cómo transformamos mentes, ¿no? Y corazones para todos ponernos en la misma línea, que es defender a nuestro planeta y hacer que el cambio climático no sea una cuestión irreversible, ¿no? Así que, habiéndoles dicho esto y con mucha esperanza en el futuro, les agradezco y les invito a participar pues en todas las iniciativas que tenemos y a sumarse a la lucha contra el cambio climático. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Andrés. Asimismo también muchas gracias a cada uno de ustedes, asistentes al evento de la COP30, retos y desafíos para la lucha del cambio climático en el Perú. Continuando con este evento ceremonial, tenemos el agrado también de poder indicarles de que por favor aguarden en sus asientos, ya que comienza en la parte más esencial de este evento, en el cual estará compuesta por un panel de lujo en el presente auditorio. Para lo cual voy a dar pase a continuación al moderador y líder del panel, al magíster Helmut Olivera, director de la Clínica de Investigación Ambiental Científica, con correspondientes fuertes palmas. Asimismo también damos la bienvenida y una cordial recepción al doctor Fabián Noriega Brito, quien es el presidente de la Asamblea Nacional
gobiernos regionales, a quien pedimos fuertes palmas, por favor. En este lujoso panel también tenemos parte de la Adjuntía del Cambio Climático y Medio Ambiente de la Defensoría del Pueblo, a la comisionada Catherine Camila Coica del Villar, a quien recibimos con fuertes palmas. Es importante poder contar con la presencia de académicos y autoridades en estos eventos en los cuales conciernen a cada uno de nosotros. Asimismo, también invitamos a la profesora Lorena Cordero, especialista en Derecho Ambiental, a quien brindamos fuertes palmas. A continuación, les invitamos a seguir manteniéndose en sus asientos. De los 2 bloques que se iban a realizar, se estará resumiendo a un único bloque de panelistas, para lo cual, por favor, le pedimos que no se levante de sus asientos y se mantenga en el auditorio para así poder disfrutar de este evento en el cual será de mucho provecho para su formación académica. Damos pase al magíster y director de la Clínica de Litigación Ambiental Científica, magíster Helmut Olivera, para que pueda proseguir con el desarrollo del presente evento. Muchas gracias. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí presentes. Me van a disculpar, estoy un poquito todavía ahí con un problema en la garganta, pero todo ok. Aquí es un honor contar con la presencia de todos los presentes, del presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, el señor Fabián Noriega, y también con la comisionada de la Adjuntía de Cambio Climático, Medio Ambiente, y con nuestra muy apreciada docente Lorena Cordero. Hoy, como representante de la Clínica de Litigación Ambiental, quisiera hacer referencia a algunos puntos de suma importancia acerca de qué implica el litigio ambiental, sobre todo en temas relacionados con el cambio climático, y que bien ya precisó el decano, trae muchísimas implicancias y no solo se limita a la problemática vinculada con la intervención en procesos judiciales. Como bien se tiene conocimiento, en el caso del Perú, muestra una especial vulnerabilidad frente al cambio climático. Y para decir esto, como siempre lo decimos en el curso de clínica, hay que decirlo con evidencia científica, ¿no? Y eso es lo que ha remarcado la última opinión consultiva de la Corte Interamericana en materia de emergencia climática. Lo que indica es que principalmente los países que tienen glaciares, nevados y tienen una Amazonía están en una situación de especial vulnerabilidad frente al cambio climático. Y justo son las características que tiene el Perú, ¿no? Tenemos glaciares, ¿no? Tenemos nevados, tenemos una Amazonía inmensa, pero a su vez vulnerable. Y justamente en esta opinión consultiva de la Corte Interamericana se relieva de que a pesar de que estos países tienen esta situación de vulnerabilidad, en realidad toda la humanidad se encuentra en una especial situación de peligro frente a un hecho que al parecer sería inevitable. Ya se había advertido que era importante llegar a una meta de no superar los 2 grados centígrados a los niveles preindustriales de calentamiento. Al parecer, al 2050, conforme lo identifica la Corte Interamericana, no vamos a llegar a esa meta. Eso sustentó científicamente para la Corte que habría que declarar una especie de emergencia climática, al menos a nivel latinoamericano, pero también esto se habla en escala mundial. Entonces,
la problemática no solo es del Perú, es una problemática mundial. Y frente a ello, la pregunta que nos haríamos es, ¿cuál es el reto entonces de la litigación frente a este problema que afecta a todo el mundo, pero pone en una especial situación de vulnerabilidad al Perú? Tomando en cuenta que, claro, todos los estados, incluyendo el Estado peruano, tiene deberes vinculados a la mitigación frente al cambio climático y también frente a la adopción de medidas de adaptabilidad. Y quiero poner énfasis sobre esto último, ¿no? Sobre las medidas de adaptabilidad, porque los últimos pronunciamientos a nivel supranacional hacen mención que la adaptabilidad prácticamente involucra a varios elementos del medio ambiente, porque, claro, en la medida que se acceda menos a estos elementos del medio ambiente, ponen a aquellos que se afectan frente al cambio climático en una situación de vulnerabilidad. Entonces el litigio debe ir en esos dos ámbitos, en el ámbito de lo referente a las medidas de mitigación y lo referente a las medidas de adaptabilidad y también de reparación frente a los daños por el cambio climático. Pero claro, hasta ahorita estoy hablando de litigio, y como que no queda claro qué cosa viene a ser el litigio. Y el litigio tiene una concepción tradicional que, como bien lo acaba de señalar el decano, es acudir a los tribunales, ¿no? Esa es la clásica. Acudir a los tribunales es sinónimo de litigio. ¿Eso es así? Contemporáneamente no. Es más, hay quienes usan el término estratégico para hacer referencia de que el litigio va más allá de ir a los tribunales. Y en verdad, incluso en los casos más pequeños, como viene a ser casos que involucran a dos personas, el litigio ya no solo se limita a acudir a los tribunales. Implica hablar con actores sociales, tratar con aquellos que tienen incidencia, va a significar inclusive promocionar algunas medidas normativas, proponer políticas públicas, capacitar a personas, influir en la opinión pública a través de acudir en medios de comunicación, desde los clásicos más media hasta los ya más modernos medios de comunicación, como las redes sociales, que varios de aquí de los presentes están identificados con su uso. Entonces va más allá. O sea, prácticamente el litigio en la actualidad es un monstruo, ¿no? Es un monstruo que puede ser usado para cosas muy nobles, como viene a ser la lucha frente a las consecuencias del cambio climático y contra el cambio climático en sí mismo. Entonces, tenemos que se puede actuar en varios frentes, ¿no? Y yo, bueno, puedo hablar de varios casos, pero gracias sobre todo a la participación constante de los alumnos, varios de ustedes están aquí presentes, justo minutos antes del desarrollo de esta sesión, preparándome con lo que iba a decir en estos minutos, se me acerca uno de los alumnos de la clínica a hacerme preguntas acerca de su trabajo, de su informe. No sé si está aquí presente aquí el alumno, pero me gustó mucho que estuviera especialmente interesado con su caso, porque su caso justamente, el informe en el que está interviniendo, se vincula íntimamente con el tema que estamos viendo hoy día. Un grupo de alumnos de aquí de la universidad está elaborando un informe referente a dos proyectos normativos a nivel del Congreso. Uno está referido a glaciares y nevados en Cusco y otro sobre una legislación general en materia de nevados y glaciares a nivel de todo el territorio peruano. Y claro, un punto medular en ese informe viene a ser las implicancias del cambio climático y, al menos por lo que ahora ha avanzado el grupo, está a favor de ese tipo de medidas. Ok, se saca ese informe. ¿Y ese informe qué implica? Implica presentar el informe para impulsar la aprobación de una norma que en apariencia se encuentra conforme a los valores establecidos en la Constitución y contribuyen a un debido funcionamiento de las instituciones del Estado frente al cambio climático, con especial preocupación frente a los ecosistemas débiles como vienen a ser los glaciares. Hace unos 15 años, hubiera sido impensable
creer que ese tipo de acción estuviera conforme a un actuar referido al litigio. Y no, en realidad eso es parte del litigio integral. Pero no es que el Estado está dividido en tres poderes, un poder ejecutivo, legislativo, judicial, y el litigio solo se ve en el ámbito judicial. No, en la actualidad los tres poderes, las acciones que realizan los diversos entes del Estado en todos los niveles de gobierno pueden estar vinculados, ¿no? No solo con este tema de glaciares. Pensemos, por ejemplo, sobre la reciente publicación del reglamento sobre la ley frente a la contaminación lumínica. Se ha publicado hace no más de una semana. Y claro, una de las principales preocupaciones de la ley frente a la contaminación lumínica está vinculado con el aumento de temperatura, sobre todo en horas de la noche, y que hacía prácticamente invivible para ciertas especies que estaban acostumbradas a determinadas zonas, inclusive en la capital. Entonces, ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver esto, no? Que se haya publicado el reglamento, genial. Sí, sucede que la ley, que ya se había aprobado hace varios años, si no me equivoco, el año 2023, decía que en unos meses se iba a publicar el reglamento. Y el reglamento no se publicaba a pesar de que se daba una cantidad muy acotada de días. Si no me equivoco, eran 60 días hábiles. Y ya había pasado el tiempo. Entonces lo que ha acontecido es que un grupo de alumnos de esta casa de estudios solicitó al Poder Ejecutivo que cumpliera con la reglamentación de la ley. Lo ha pedido hace aproximadamente 2 semanas, indicando que si en el plazo de 10 días no cumplía, era totalmente válido iniciar un proceso de cumplimiento. Sí, alumnos como ustedes presentaron ese pedido. Es una petición común y silvestre. ¿Qué pasó? En menos de 10 días se publicó el reglamento, ¿no? Entonces es posible, sin duda, realizar acciones desde la academia a favor de la lucha frente a aquellas medidas que más bien nos ponen en una situación de vulnerabilidad frente al cambio climático, tomando en cuenta que justamente el aumento de temperatura, más aún en horas de la noche, nos pone en una especial situación de vulnerabilidad tanto a seres humanos como a diversas especies. Ya, ok, pero eso está, digamos, más o menos en lógica con el litigio clásico, ¿no? Porque prácticamente les ha dicho que si no cumplen con la ley, van a acudir a un juicio, o a un proceso judicial, mejor dicho. Sí, pero sucede que a la par, a nivel del Congreso, se está tramitando un proyecto normativo para eliminar parte de la ley contra la contaminación lumínica. En el Congreso se está viendo una medida que va a perjudicar nuestro ecosistema y nos va a poner en una situación de vulnerabilidad. ¿Qué ha hecho la clínica? La clínica ha elaborado también un informe dirigido al Congreso de la República para que no apruebe ese proyecto normativo que definitivamente va a perjudicar a toda la población y, como mencionaba, nos va a poner en una especial situación de vulnerabilidad. Entonces, eso es lo primero que quisiera poner énfasis, en que la actual concepción del litigio ya no es una concepción donde solo se acude a tribunales, donde solo abogadas intervienen en estos asuntos, sino que la ciudadanía, personas como nosotros, como ustedes, pueden acudir sin necesidad de tener algún título, ¿no? que lo habilite. Y por otro lado, no solo se llega a tener incidencia acudiendo a los jueces, también se puede lograr ello gracias a la intervención en diversos actores y funcionarios del Estado. Otro tema que quisiera poner énfasis es que no todos los cambios se generan con un pronunciamiento del Estado, más aún en temas de cambio climático.
Han debido escuchar, estoy seguro, el caso relacionado con habitantes de Loroya versus Perú, ¿sí? Ese caso de habitantes de Loroya versus Perú se identifica la responsabilidad del Estado peruano por la vulneración de diversos derechos, incluyendo el derecho al medio ambiente frente a parte de la población de Loroya, incluyendo niños, niñas y adolescentes, estableciendo medidas de reparación muy específicas, incluyendo el establecimiento de estándares de calidad ambiental y de límites permisibles en lo concerniente a esa zona. Es una sentencia impecable. Es más, esa sentencia habla del deber del Estado de implementar medidas de debida diligencia, que posteriormente en la opinión consultiva sobre emergencia climática se ha usado un término más fuerte aún, porque se habla de debida diligencia reforzada. Entonces, todo impecable, ¿no? Es un pronunciamiento favorable para los habitantes, que va a buscar mejorar la calidad ambiental en Loroya. Ya lleva una buena cantidad de tiempo esa sentencia y no queda claro qué puntos sustanciales de las medidas de reparación se han cumplido. Es más, todavía siquiera se ha identificado cuál es el procedimiento adecuado para el cumplimiento de esa sentencia. Porque claro, la normativa nos dice por un lado que esa sentencia se ejecuta por medio del juez de ejecución del Poder Judicial, pero hay otra norma que indica que más bien quien determina a los responsables viene a ser la Procuraduría General del Estado. Entonces, eso siquiera todavía no se ha dilucidado. Entonces, una vez que se identifique cuál es la vía adecuada, recién se va a determinar la manera correcta como implementar la sentencia del caso Loroya. Pero hasta entonces tenemos una sentencia impecable, pero sin ejecución. Y eso está vinculado con esta segunda reflexión. De por sí, un pronunciamiento de un órgano jurisdiccional, de un ente del Estado, no tiene mayor importancia si es que el mismo no se ejecuta, si no se vuelve una realidad. Si no, esa sentencia, esa ley, que por cierto, mientras una sentencia no se ejecute y se convierte en inejecutable, una ley que no se cumple, claro, sería una ley anómica, ¿no? Que está ahí, que en principio es de obligatorio cumplimiento, pero nadie lo ejecuta. Entonces, ¿cómo se debe cumplir con esas normas? Para eso estamos nosotros, ¿no? La sociedad civil, que nosotros directamente podemos ejecutar eso. Para eso justamente están los funcionarios del Estado. Nosotros exigimos a las autoridades competentes para que puedan tomar las medidas adecuadas para el cumplimiento de las medidas frente al cambio climático. Y por eso en los siguientes minutos vamos a escuchar, y de verdad yo nuevamente resalto que es todo un lujo contar con estos tres panelistas, ¿no? Vamos a escuchar en los siguientes minutos al presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, ¿ok? O sea, es la máxima autoridad a nivel de gobiernos regionales. A su vez es gobernador regional del gobierno regional de Ancash. Pero es sumamente importante que prestemos atención a lo que se nos va a indicar en unos minutos. Y posteriormente va a intervenir la representante de la Adjuntía de Cambio Climático y Medio Ambiente de la Defensoría del Pueblo. Y finalmente vamos a escuchar las palabras de Lorena Cordero, docente de esta casa de estudio, quien también nos puede dar su precisión, no solo académica, sino una perspectiva desde la sociedad civil. Y que, por favor, yo pido que demos fuertes aplausos a continuación al presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. Muchas gracias, Helmut. Apreciadas amigas de Defensoría, nuestra especialista en recursos naturales. Y sobre todo, para mí, de verdad, es mucho honor estar con ustedes, porque el Estado funciona de la siguiente manera.
el poder desde los 3 niveles del Estado: ejecutivo, que lo llaman central, las regiones y las municipalidades. Eso en la gestión nosotros lo llamamos una de las patas de la mesa. Y el otro componente muy importante es la academia, las universidades, los institutos, los colegios. Y por eso, Helmut, cuando oía, me decían, vas a conversar en la universidad científica, de verdad he venido con muchas ganas de escucharlos, pero veía que algunos estaban durmiendo en el evento. En el otro lado de la pata de la mesa es la sociedad civil, determinante. Y el otro es la inversión privada. Hay que entender los 4 patas, cómo funciona el Estado. Bueno, y yo les voy a hablar algo que quizás ustedes pueden ver, como alguien dijo, ¿no? La teoría sin la práctica es nula, o la práctica sin la teoría es ciega. Yo estuve muy joven como alcalde, ahora soy gobernador de Ancash, y me eligieron los gobernadores regionales para presidir. Pero quiero que sepan algo determinante. A veces, cuando vemos cómo funciona el estado de afuera, pareciera que es sencillo. Antes de venir a este evento, en el camino le llamaba al gobernador de Ucayali, Manuel Gambino, y decía, tú que has participado en COP30 en Brasil estos días, ¿qué te ha parecido? ¿Qué ideas me das para yo poder conversar con los alumnos? La teoría es bonita, ¿no? El decano lo ha expuesto bastante, pero la práctica tiene muchas dificultades. Y me decía, Coqui, ahora me decía, mi nombre es Fabián Coqui Noriega Brito, pero me conocen como Coqui Noriega, si me escuchan o en las redes o en los medios nacionales, Coqui Noriega. Y me decía, Coqui, si está representante de MINAN o del Estado, bueno, está nuestra Defensoría del Pueblo, dale mi mensaje. ¿Por qué el Estado peruano es tan centralista? Muy centralista. ¿Qué implica esto? Que los gobernadores regionales vamos al COP, no podemos poner acuerdos y negociaciones. ¿Por qué? Porque la Constitución Política del Perú no lo permite. Solamente puede hacer las negociaciones y los acuerdos el MINAN a través de su ministro y sus demás componentes. ¿Y qué dicen los organismos cooperantes? El gobierno peruano sufre de algunos problemas. Primero, acto de corrupción altísimo. Segundo, la ineficiencia. Entonces, como que al gobierno peruano dejan al lado, dicen, mejor llamemos a los ONGs. Vengan los ONGs para que puedan ustedes, la cooperación que tienen, para este COP30 me parece que es 1.300 millones de dólares para el cuidado del medio ambiente que están destinando, y de verdad otros países pueden hacer con sus gobernadores acuerdos, tratados internacionales. A ver, vamos, yo escuché a Helmut, ustedes conocen de hecho muchísimo, voy a hablarles un poquito más yo de gestión pública y administrativa que para complementar. A ver, ¿qué pasa con otros países? Nosotros somos un Estado unitario. Todo dependemos del gobierno central. La descentralización comenzó en el año 2002, más o menos hace 23 años. Y esa descentralización no logró completarse en diferentes sectores. Y medio ambiente es uno de ellos. Para ponernos un ejemplo, ¿saben quién controla cualquier tipo de contaminación? OEFA. ¿Y saben de dónde controla OEFA? De Lima. Del gobierno central a esta OEFA. Y nosotros decimos, ¿y por qué no nos pasan a las regiones? ¿Por qué nosotros no controlamos nuestro medio ambiente? No, de Lima. Y esas competencias venimos pidiéndonos. ¿Por qué no podemos nosotros firmar convenios con cooperantes? El gobernador de Ucayali me decía, Coqui, tenía yo 100 millones de dólares
de Cooperación está a punto de firmar para traer presupuesto, para invertir en reforestación, cuidado de las cabeceras, ¿no? Recuperación del medio ambiente, en Ucayali. Estaba a punto de firmar. Hizo una consulta al sector, al ente rector que era Minan, y dijeron: señor, usted no tiene las competencias para firmar ningún tipo de tratado con otros países. Truncaron todo. ¿Qué pasa con otros países que también tienen regiones? Ellos son, en muchos casos, tienen la competencia o son estados federales. Tienen la competencia administrativa, económica. Y a veces en las regiones vemos, ¿no? Oye, los gobernadores, ¿por qué no hacen esto? Justamente porque algunas normativas no nos permiten. Y eso les quería dejar en claro de que el Perú ya, de una vez por todas, debe otorgar la competencia a las regiones como debe ser, completas. Yo les pongo nomás un ejemplo, otro sector breve: salud y educación. Pareciera que las regiones son los planilleros del gobierno central para pagar a los médicos, a las enfermeras, pero yo quiero aplicar un plan regional educativo en mi región. No puedo, ¿por qué? Porque el que tiene competencia es el minero. Entonces hay dificultades. Ese es por otro lado. Y también es necesario hablarles esta parte. Normativas, que hay muchísimas y amplias y desordenadas. Cantidad. Para diferentes sectores. Para minería, para transporte, tema ambiental, muchísimos. Pero el problema es que el gobierno central marcha por su lado, gobiernos regionales por su lado y las municipalidades por su lado. Y no solo eso, hasta las competencias se duplican desordenadamente. O sea, no hay una visión. Para darles un ejemplo: saneamiento en el Perú, ¿qué es fácil? Saneamiento puede hacer el gobierno central con su Ministerio de Vivienda, puede hacer el gobierno regional, puede hacer las municipalidades, cualquiera de ellos. Y al final de cuentas, cuando hablamos de brecha, de cierre de brecha del saneamiento, nunca lo logramos porque no hay una visión. O sea, no sé qué tipo de proyectos debe hacer el gobierno central, qué tipo de proyectos debe hacer el gobierno regional, o qué tipo de proyectos deben hacer los gobiernos. Al final, todo se ejecuta. Por eso ustedes han visto cada rato rompiendo pistas. Primero ponen las pistas y de ahí ponen el agua potable. ¿Cuánto costo al Estado? 2.500 obras paralizadas en el Perú. 2.500 obras, que equivale más o menos cerca a 40.000 millones. ¿Por qué? Porque no rimamos adecuadamente o no hay una visión país. Y ni qué decir de la inversión pública. Yo les voy a contar, y es necesario que sepan. La teoría tiene que complementarse con la práctica. Ustedes acá, yo cuando estaba en la universidad, decía, la palabra universidad viene de palabra universal. La formación debe ser completa, en lo académico, en lo social, en lo cultural, en todo. Acá ustedes pueden equivocarse, pero salen de acá, ocupan cargos, ahí no te puedes equivocar, y es un delito. Y muchas veces en la gestión pública, muchos no están en la cárcel, no porque hayan robado. ¿Saben por qué? A veces han omitido funciones, no hicieron lo que deberían hacer. Y acá, en la universidad, yo les digo, equivóquense, intenten, participen, vayan a las charlas. Y ahí afuera, ya no se equivoquen, porque ahí se paga, ustedes son delitos con delito y con cárcel. Eso quiero que sepan. Entonces, más o menos, yo quiero llegar a esta situación y eso tiene que corregirse también. Bueno, estoy viendo la parte negativa, pero también voy a aportar lo positivo. ¿Se imaginan ustedes en su mente rápidamente cuántas etapas tiene para yo poder invertir el recurso que tengo para una reforestación? ¿Se imaginan rápidamente cuánto tiempo demoraría reforestar?
o que lo llaman ecosistemas, ¿sabes qué? Mira, primerito, perfil, o otros lo llaman preinversión. Un año. Y se aplican leyes de contrataciones si superan 8 ítems, la licitación, medio año. Apelaciones, medidas cautelares, intervención de la Contraloría, año y medio para hacer perfil. De ahí, ¿sabes qué viene el siguiente paso? ¿Sabe? El expediente técnico. Mismo procedimiento. Los permisos a OEFA, a ANA, CIRA, todos los trámites. Otros 2 años mínimo con ley de contrataciones. ¿Cuánto tiempo vamos? 3 años y medio. Siguiente paso. Ejecución de la obra. Igual licitación pública con ley de contrataciones. Para ejecutar un proyecto, 5 o 6 años para iniciar. Y por eso muchos proyectos demoran 10, 12 años. Y eso desde la Asamblea le hemos planteado. Así, con MEF. Señores del MEF, en preinversión, ¿qué evaluamos? Evaluamos si es viable o no es viable el proyecto. ¿Hay economistas acá? Oferta, demanda. Yo le digo, ¿será necesario evaluar si necesitan puentes, carreteras, colegios, hospitales? ¿Eso vamos a evaluar? Quizás en inversión privada, porque su fin es utilidades lucrativas. No puedes invertir, pero en inversión pública es el beneficio social. Así que sea un solo ciudadano que no tenga agua potable, se invierte. ¿Por qué? Porque es el desarrollo social. Entendió un exministro y dijo, tiene razón, gobernador, porque año y medio, ¿cuánto pierde tiempo y presupuesto? Entonces planteamos, ahora, gracias a Dios, en esta última recta, nosotros desde nuestro espacio hemos cambiado ley de contrataciones. Estamos planteando otros mecanismos de ejecución de proyectos. Por ejemplo, el Fast Track. ¿Han escuchado el Fast Track? Y eso va a ser el modelo de la construcción del Perú. ¿Qué implica? Muy bien. A mí me contratan para hacer esa infraestructura. Perfecto. Nos sentamos, el que va a levantar el expediente, supervisor y todos los demás componentes, y vamos haciendo paralelo, expediente y ejecución. ¿Qué les parece? Y con eso avanzaríamos rápidamente. El Perú, el problema no es recursos, ni naturales ni financieros, es la burocracia del Estado. Y el Perú tiene recursos. Entonces, queridos amigos, eso yo, desde nuestro espacio de gobernador, las dificultades que hemos tenido, quisiéramos ver. Pero también paso al lado positivo. Al estar en este espacio, lo más maravilloso, la satisfacción social que tenemos, el corazón se llena cuando invertimos en muchos sectores. Uno de ellos, por ejemplo, en medio ambiente. Yo les voy a contar una anécdota de Ancash y Sihuas. Casi más o menos vamos algo de 20 millones de árboles plantados, pinos. Y lo maravilloso, uno que es, y el impacto ambiental que tiene, es partísimo, y hemos generado mano de obra. Y esto en Ancash debe replicarse en muchos sectores más. Cuando tú llegas a Sihuas, ves todo verdor. Claro que es a largo plazo. La reforestación no es que mañana planto un árbol y lo veo, a veces ves 4, 5, a 15, 20 años. Y definitivamente, no sé si ustedes han escuchado de Pastor Ruri. Ese es un ejemplo. Pastor Ruri, hace 10 años atrás, tú podías llegar hasta la nieve y cogías y estaba seca. Han pasado casi más o menos 10 años atrás. Y esa es una muestra para tomar conciencia de nosotros. Ya no hay nieve. Nosotros en Ancash, de verdad, Ancash como región es el inicio de la vida de Iberoamericana. ¿Saben por qué les digo? Tiene la cordillera blanca de 260 kilómetros.
casi 20 nevados que superan los 5.000 metros sobre el nivel del mar. Huascarán, el más alto, y tenemos 1.000 lagunas. De este lado, desde 200 franjas de 200 kilómetros de Cordillera Blanca, para que ustedes vean, a este lado, todos los recursos naturales que vienen de los vertientes de la Cordillera Blanca, con río San David, van al Océano Pacífico, al mar Océano Pacífico. Y este lado, que surge, su origen es al río Amazonas. Todo. Por eso contribuimos nosotros desde Ancash a los pueblos como Loreto, la Amazonía y hasta la frontera de Brasil, Colombia. Esa es la importancia de Ancash a nivel de, se podría decir, de las cordilleras que tenemos. Por lo demás, Helmut, para mí siempre es un gusto. Reitero, y cuando llego a las aulas universitarias me emociona bastante. A veces cuando ustedes vean de afuera como que la política está podrida. Decía un filósofo lo siguiente: ustedes prepárense. Ustedes no son el futuro del Perú, ustedes son el presente. Participen. Sean una generación diferente. Y cuando ocupen cargo, hagan las cosas correctas y por amor a la patria. Muchas gracias. Muchas gracias a las palabras del presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. A continuación, contamos con la intervención de la comisionada de la Adjuntía de Cambio Climático y Medio Ambiente de la Defensoría del Pueblo, a quien, por favor, le damos fuertes aplausos. Bien, buenas tardes con todas y todos. En principio les hago llegar el saludo de la adjunta Marilu Falcón Rojas, que es adjunta de la Adjuntía de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Defensoría del Pueblo. Quien les habla, Camila Coica, es comisionada de esta adjuntía. Y en principio felicitarlos por este espacio y también felicitarlos a cada uno de ustedes por darse tiempo y de que les interese el tema del derecho ambiental y el cambio climático. El derecho ambiental, desde nuestro enfoque, está direccionado o involucra a poblaciones altamente vulnerables, como los pueblos indígenas, hablamos de comunidades nativas, comunidades campesinas, hablamos de las niñeces, personas mayores, también de la propia comunidad LGTBIQ+. Entonces, es una rama del derecho transversal. Nosotros, desde la Defensoría del Pueblo, tal vez les sea ajeno a esta institución, la Defensoría del Pueblo, a muchos de ustedes, o tal vez algunos ya hayan tenido un acercamiento a la Defensoría. Es una institución constitucionalmente autónoma, no dependemos de ningún ministerio, es por eso que tenemos la capacidad de supervisarlas sin tener una relación directa. Nuestra competencia es básicamente a que se garantice y se promuevan los derechos fundamentales de la persona y de la comunidad. En poblaciones vulnerables, nosotros tenemos la capacidad de supervisar, ir sin previo aviso a una entidad y evaluar de cómo se están haciendo, verificar el cumplimiento de sus funciones relacionadas al tema ambiental o también relacionadas a temas de salud, educación. En este caso, la Adjuntía ve netamente temas de medio ambiente y cambio climático. En su momento, la Adjuntía también veía temas de pueblos indígenas. Actualmente, viendo ya la necesidad y la temática y la importancia del cambio climático, la Adjuntía incorpora el tema de medio ambiente y cambio climático. El programa de pueblos indígenas ha pasado a una adjuntía aún más grande, que es derechos humanos. Entonces, este cambio fue a partir recién del 2024, es decir, la temática del cambio climático para nosotros es nuevo. Sin embargo, a raíz de esta modificación ya hemos elaborado informes defensoriales.
Una de nuestras competencias de la Defensoría del Pueblo es, a partir de las supervisiones que realizamos, advertimos situaciones de vulneración de derechos y emitimos recomendaciones. Estas recomendaciones van ligadas al cumplimiento de las competencias de las autoridades para que no se sigan o se prevengan temas de vulneración de derechos, ¿no? Por ejemplo, no sé si tengan entendido, por ejemplo, el año pasado hubo sequías. A mediados de agosto, julio-agosto, hubo sequías en Ucayali, Loreto. Y fue un tema para la Defensoría del Pueblo, fue una problemática en el sentido que fue la primera vez que llegó a verse el descenso del nivel del agua, por ejemplo, del río Marañón, del río Amazonas. Y ustedes dirán, pero ¿en qué afecta ello? ¿O por qué es que debemos preocuparnos en ese sentido? Las comunidades nativas son las poblaciones que mayormente se ven más afectadas por este tipo de situaciones. Para nosotros que vivimos en la ciudad, nuestro medio para movilizarnos es el taxi, moto, ¿no? Pero para ellos es el transporte fluvial. Cuando hay las sequías, se impide el tránsito fluvial. Y es por eso que a través de la supervisión que hicimos el año pasado, advertimos que 130 comunidades nativas estaban aislados. Permanecieron aislados por más de 2 meses, y ellos no tenían problemas para acceder a la alimentación, los estudiantes no podían ir a sus escuelas, problemas de salud a raíz de que no podían consumir también el agua, frente a otros aspectos como por ejemplo derrames de petróleo. O sea, hay muchos factores que a esta población los afectan. Y también hicimos un informe defensorial sobre los incendios forestales. El año pasado también llegamos a casos de verdad sumamente altos en tema de incendios forestales. Se veía en el cielo reflejado, todo nublado, cuando tuvimos la oportunidad de ir, por ejemplo, a Chanchamayo, Ucayali. Y algo relevante de la Defensoría del Pueblo es que nosotros no solo nos encontramos aquí en Lima, sino tenemos más de 43 oficinas descentralizadas. Principalmente están en las provincias y así como distritos. Entonces, nuestra atención está focalizada y actuamos de oficio, así como también de parte, ¿no? Nos llegan casos y nosotros nos pronunciamos al respecto. Eso como partiendo para que ustedes puedan conocer cuál es la competencia desde la Defensoría del Pueblo y qué aspectos atendemos por el caso del cambio climático. Hace poquito publicamos el informe defensorial 259 que aborda la movilidad humana por cambio climático, ¿no? Esta nueva figura de cómo no solo afecta el cambio climático a poblaciones minoritarias, sino también a países insulares. Cómo poco a poco el cambio climático va a hacer que países o poblaciones en grupo tengan la necesidad de dejar su lugar para trasladarse a otro lugar, ¿no? Porque ya no hay condiciones de vida que garanticen realmente sus derechos básicos. El tema del cambio climático o de los derechos ambientales no es un tema que meramente debemos verlo como la afectación al derecho a los derechos ambientales, sino como la afectación de derechos humanos en general, como el derecho a la vida, a nuestra propia existencia, ¿no? El derecho a la salud, a la sobrevivencia de tal vez generaciones futuras. A mí me parece importante de que el gobierno, en realidad este enfoque lo maneja la Defensoría del Pueblo, pueda garantizar también la participación de las juventudes bajo un enfoque interseccional, ¿no? De edades, que puedan haber espacios con el enfoque de género, que se tomen en cuenta a las poblaciones más vulnerables, que se tomen en cuenta a la agenda de los pueblos indígenas o originarios, desde las comunidades nativas, de las comunidades campesinas, quienes históricamente, sin ningún un pago, una compensación, ellos son guardianes y muchas veces son los primeros, están en primera línea para defender los bosques primarios, ¿no? Nuestros recursos naturales.
Me parecía muy importante la presentación del decano que habló sobre la sentencia del Río Marañón. Nosotros desde la Defensoría del Pueblo también una de nuestras competencias es supervisar el cumplimiento de la ejecución de las sentencias. Ahí tenemos el caso de Punchana, en donde se ha declarado el estado de cosas inconstitucionales. Ustedes como estudiantes de Derecho, yo les invito a revisar la sentencia de Punchana, que es muy buena, y nosotros estamos haciendo también ahí un seguimiento para ver cómo se están desarrollando esa ejecución de las medidas que se han adoptado. Y en el caso del Río Marañón también es un tema emblemático porque por primera vez se reconoce la titularidad de los derechos al Río Marañón. Y a un recurso natural, ¿no? Normalmente se le considera titular y sujeto de derecho a una persona desde la visión antropocéntrica de nuestra Constitución y no tanto biocéntrica o ecocéntrica. Entonces, nosotros también estamos haciendo seguimiento para ver cómo se está ejecutando esta sentencia y qué medidas están adoptando tanto el gobierno regional de Loreto, así como Petroperú, que es otra entidad que ha sido obligada a que cumpla con sus responsabilidades. Y en el caso de defensores indígenas también, nosotros estamos haciendo seguimiento al caso Sahueto, que lamentablemente se hizo conocido porque ya han pasado más de 11 años y no hay una garantía o acceso a la justicia a las familias. Y todo esto parte también en el tema de defensores, porque, como bien lo explicaba el colega, hay mucha burocracia en nuestro país, ¿no? Quien les habla como trabajadora de una institución pública puede advertir ello, porque haciendo seguimiento, por ejemplo, al tema de defensores indígenas, la principal problemática es que ellos solicitan que se garantice la titulación y saneamiento de sus comunidades. Si no tienen título, no pueden acceder a servicios básicos, como educación, salud, transporte. Entonces, ¿qué defendía, por ejemplo, Edwin Chota, que ha sido asesinado hace 11 años? Que en su comunidad habían ingresado taladores ilegales y no estaban respetando sus linderos. Entonces, como no tenían título ellos y reclamaban el título, pues ingresaban diciendo que tenían un permiso de concesiones, entonces poco a poco ingresaban a su territorio. Ellos, como cualquiera de nosotros, considerando que es de nuestra propiedad, defendieron y exigían el Estado, hacían ruido, se quejaban y llegaron a la Defensoría del Pueblo. El Estado peruano no los atendía. Se estaban yendo a Brasil para tener una reunión entre organizaciones, comunidades, y fueron asesinados de la manera más cruel posible. Fueron 4 personas, estaba Edwin, estaba 3 comuneros también de esta comunidad de Sahueto, y dejaron familias, la manera en que los asesinaron también, y cómo aquí se muestra esta diferencia, ¿no? 2 semanas después llegó la noticia de que ellos se habían asesinado, 2 semanas después. Y eso dificultó la investigación de este delito. Lo mismo pasó con Chota, que fue un caso, bueno, hace 2 años. Y bueno, desde la Defensoría del Pueblo, con los desafíos, retos que tenemos, porque como ya les he explicado, nuestra competencia es de emitir recomendaciones. Nuestras recomendaciones no son de obligatorio cumplimiento. Yo le puedo decir a OEFA, OEFA, por favor, estoy advirtiendo situaciones de contaminación, por ejemplo aquí en el derrame de petróleo de Ventanilla, por favor ve, haz tu supervisión con la muestra, danos los resultados y en un plazo de 15 días respóndeme con un informe de todas las medidas que estás haciendo para tu deber, como tu deber, ¿no? Y depende de eso si me responde o no. Nosotros, la actuación de la Defensoría del Pueblo se basa en la cooperación interinstitucional que depende mucho de las instituciones. Pese a que el Tribunal Constitucional en su momento reconoció que las instituciones, si es que no quieren responder nuestra solicitud o si es que no quieren adoptar nuestras recomendaciones, tienen que justificar. Pero no, en realidad no pasa eso. Lo que solemos hacer es emitir reiterativos. Si no tenemos reiterativos, los visitamos
cuando estamos en la puerta nos dejan entrar y ahí recién nos atienden, ¿no? Entonces, eso como entidad pública, imagínense un ciudadano a pie que tal vez tenga que invertir, solicitar, dirigirse a la entidad, puede ser que le atiendan o no. Nosotros hacemos bastante incidencia y presión en ese sentido y lamentablemente el problema está allí, ¿no? En el tema de la articulación, no solo con nuestra entidad que es autónoma, sino también, como mencionaba el colega, en situaciones de articulación, que hay veces una entidad conoce algo, pero no lo comparte con la otra entidad, entonces hace que no camine el proceso. Por ejemplo, para articulación son más de 20 etapas y es un tema de articulación como tal, titulación de comunidades nativas y campesinas. Entonces, son situaciones que normalmente en las reuniones multisectoriales que tenemos en base al tema del cambio climático, por ejemplo, o en la contaminación del río Rímac, que a inicios del año tuvo una coloración rojiza, nos dicen, no, es responsabilidad de tal entidad, no, la entidad, la ANA es responsable, o Sedapal es responsable, o te dicen, no, es un problema del RUPA. Entonces, advertimos esa situación, ¿no? Que a veces como entidad pública que estás obligada a dar un servicio público y garantizar que tú puedas ofrecer un servicio de calidad, no se toman realmente ese compromiso. Y para cerrar, me plantearon la pregunta de cómo puede mejorar la participación ciudadana en la toma de decisiones sobre el cambio climático. Esto, por ejemplo, es un espacio importante, ¿no? De nosotros mismos, desde nuestras casas, de nuestras labores, como estudiantes, como hijos. Tal vez alguno de ustedes también se autoidentifique como un integrante de un pueblo indígena, amazónico o andino, pueda prepararse en conocer las normas en realidad que involucren el derecho ambiental, puedan solicitar a las entidades públicas que se genere, por ejemplo, la aplicación de los enfoques intergeneracional, el enfoque de género, particularmente en los espacios que puedan afectar a territorios amazónicos o andinos. Considero que también se debería de promover aún más la participación de los pueblos indígenas amazónicas y andinos. Entonces son actores claves para que se genere un cambio como tal. Y la COP30, si bien es cierto, tiene un espacio en donde los estados puedan dar cuenta de las acciones de adaptación y mitigación que se vienen desarrollando, nuestro país todavía carece el cumplimiento de metas efectivas. No reporta como tal desde los niveles de gobierno, gobiernos locales, nacionales, regionales, cuánto están haciendo en el marco del cambio climático por la ley marco que tenemos nosotros en nuestro estado. Para este año, a raíz del informe 259 que sacamos sobre movilidad humana por cambio climático, desde la Juntía de Medio Ambiente y Cambio Climático, ya hemos empezado a oficiar a los gobiernos regionales y locales para ver cómo es su situación de implementación respecto a las obligaciones que tienen por la Ley Marco de Cambio Climático. Así que esperemos tener pronta respuesta y sacar un informe con nuevas recomendaciones, ¿no? Advirtiendo en qué situación estamos nosotros. Así como a las entidades competentes o entidades rectoras como es MINAM. Y eso sería todo respecto a mi participación. Muchas gracias. Damos las gracias a Catherine Coica de la Juntía de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Defensoría del Pueblo, y damos la apertura con fuertes aplausos a Lorena Cordero, docente de esta casa de estudios y también representante de C40 Ciudades. Muchas gracias con todos y con todas. Me tocó la parte más difícil porque sé que todos ya están así como medios adormitados. Entonces voy a hacer preguntas, ¿ok? Para que me puedan responder aquí los que estén más activos, activas con la interesantísima charla que estamos teniendo el día de hoy. Entonces, el tema que voy a hablar tiene una diversidad de tópicos como tal, pero la pregunta que guía mi intervención es cómo fomentar la participación activa de la ciudadanía en políticas climáticas.
Yo soy Lorena Cordero, soy docente en la Universidad Científica del Sur, tal vez aquí tengo algunos estudiantes, espero. Y también soy asesora de ciudades en C40 Ciudades, es un grupo de liderazgo climático conformado por 97 ciudades alrededor del mundo que implementamos como tal acciones climáticas de mitigación y adaptación a nivel subnacional. En el caso del Perú, solo trabajamos con Lima, centralización nuevamente. Diría que es la megaciudad, 10 millones de habitantes, pero en otros países, como por ejemplo Colombia, trabajamos con Medellín, Bogotá, Ciudad de México, Guadalajara, y principalmente capitales. Es un tema que también intentamos descentralizar mucho más, porque muchas veces la acción climática se encuentra en ciudades más pequeñas, o ciudades que tienen tal vez una facilidad para implementar justamente iniciativas. A veces cuando hablamos de grandes ciudades, tenemos mucha problemática de burocracia. Sin embargo, las ciudades también tienen el poder y la competencia para realizar cambios directos en sus centros. Entonces, quería empezar tal vez primero recopilando lo que mis colegas han señalado y también enfocándome en ustedes, ¿no? ¿Qué normativa tenemos de cambio climático en este momento? ¿Tenemos una ley? ¿Sí? Si lo saben, digan sí. ¿Tenemos una ley? Sí, perfecto. ¿Tenemos un reglamento? También. ¿Tenemos la NDC, la Contribución Nacional Determinada? También. En efecto, el MINAM ha hecho su tarea. Sin embargo, si vemos desde el enfoque de la clínica, desde lo que nos señalaba la representante de la Defensoría del Pueblo, dentro de la Ley de Cambio Climático y el reglamento, hay una serie de acciones, planes, programas y demás que se deben emitir. Uno de esos planes que está todavía en efecto en espera es el tema del plan de la migración climática. Y este tema tal vez suene un poco lejano para ustedes. No sé si de acá cuántos han escuchado el concepto de migración climática. Hace más o menos 10 años, cuando el derecho ambiental estaba entrando ya a ser popular, ahora todo el mundo conoce derecho ambiental, ustedes tienen clases de derecho ambiental obligatorios. Sin embargo, hace 10 años era un electivo de los electivos que se abría cada año. Entonces, en ese momento, hablar de migración climática tal vez era algo muy, muy remoto. Pero en este momento, ¿a qué nos referiríamos con migración climática? Imaginen, tómense unos segundos para pensar. ¿A qué nos referimos con migración climática? ¿Quién debería ser la entidad a cargo de esto? ¿Quién debería legislar, normar el tema de migración climática? Relaciones exteriores, tal vez. Ministerio del Ambiente, nuevamente. Ministerio de la Mujer. Tenemos una serie de entidades, como bien lo señalaban mis colegas, y justamente el problema aquí es la articulación. Entonces, desde nosotros, desde sociedad civil en este caso, ¿qué acciones podríamos realizar para ello? No sé si aquí alguno de ustedes alguna vez ha presentado algún comentario, algún proyecto de ley del Congreso. Saben que pueden entrar a la página web del Congreso y colocar ahí sus comentarios como tal. ¿Ok? Dudo que alguien lo haya hecho, yo tampoco lo he hecho, así que desde ahí empezamos. Sin embargo, para que el Perú justamente vaya ahora a la COP30, se ha recogido una posición nacional, ¿ok? Y una posición nacional de distintos grupos. Uno de los grupos impulsores que forma parte de la Comisión Nacional de Cambio Climático, que es esta institución propiamente, la cual consolida distintos grupos, es el grupo impulsor de las juventudes, en la cual todos ustedes podrían participar, por ejemplo. ¿Okay? Hace un par de semanas, el grupo impulsor de juventudes se unió en el marco de la LCOI, que es esta conferencia previa para la COP30, y se formó en conjunto la posición que tenían los jóvenes del Perú frente a la COP30. ¿Okay? Entonces, esa es una vía para hacerlo. Entonces, sería cuestión de que todos ustedes acá revisen justamente estos temas, por ejemplo, el de migración climática, e indicar su posición. ¿Quién debería verlo? ¿Cómo debería hacerse? ¿Qué debería tomarse en cuenta? Entre los comentarios que tal vez la mesa podamos tener y los comentarios que ustedes, jóvenes estudiantes, puedan tener, les apuesto que hay una gran serie, muchas diferencias, y sus comentarios pueden ser incluso mucho más valiosos que los nuestros. Nosotros estamos ya contaminados, tal vez,
Todos hemos trabajado en el sector público, estamos un poco cansados de la burocracia, pero todos ustedes tienen ideas frescas que en efecto pueden servir de mucho impacto. Entonces eso es uno, la Comisión Nacional de Cambio Climático y el grupo impulsor de las juventudes. Pero también tenemos otros espacios. Y aquí, por ejemplo, trayendo lo que señalaba la colega de la Defensoría, tenemos también el Perú como tal, tiene un gran porcentaje, que más del 20%, de personas que se identifican como parte de un pueblo indígena. ¿Ok? Entonces, cuando pensamos en COP30, la COP30 ahora es en Belém, en Brasil. ¿Cuándo fue la COP30? ¿Cuándo fue la COP, perdón, en Perú? ¿Alguien recuerda qué año? ¿Qué año? ¿Hay alguien que se anime? 2014. ¿No? En el 2014 fue aquí, en Lima, en Perú, como tal. Pero en ese momento de la COP, tal vez había una magia detrás. ¿Por qué? Porque no teníamos acuerdo de París, ¿no? Éramos como un preacuerdo de París. La pregunta ahí era, ¿qué plan vamos a seguir? ¿Qué hoja de ruta vamos a tener? ¿Cómo hacemos que todos los estados, de verdad, puedan tener ese famoso principio de responsabilidades compartidas, pero diferenciadas? ¿Cómo hacer eso? Ya pasó París, ya pasaron 10 años, y ahora la COP30 es la llamada COP de la implementación. Entonces, ya nuestra pregunta no es hacer más planes, más declaraciones, sino ¿cómo implementamos? Y ahí creo que va uno de los temas muy importantes, trayendo, por ejemplo, lo que el decano Andrés Dulanto decía. Yo no digo a mis alumnos que sea el examen final de Derecho Ambiental, que sea un examen como tal, sino un reporte. Y en mi caso, en el curso de Desarrollo Sostenible, que codicto con el profesor Casuto de la Universidad de Pace, en este curso tenemos una prueba, que es justamente ir al campo. Pero al campo sabemos las limitaciones, no podemos viajar todos los semestres a la Amazonía u otro lado. Entonces lo que se hace es que los estudiantes van a cualquier evento, ¿ok? Puede ser una feria de mascotas, como puede ser un evento de este tipo, como puede ser Perú Mucho Gusto, como puede ser, creo que hubo un evento Horrorland, ahora en octubre, o sea, una diversidad de eventos. Los estudiantes van y analizan con ojos de sostenibilidad, con ojos climáticos, cuáles son estos potenciales desafíos que la organización tiene y cuáles serían estas potenciales recomendaciones. Ahora nuestro siguiente paso es poder brindar recomendaciones a la CLAC, para que la CLAC pueda ahí tener este enfoque de academia y también como tal empresas. Pero este tipo de actividades, de acciones que los involucran a ustedes, generan un pensamiento crítico, generan un pensamiento como tal de implementación, ¿no? De ver qué es lo que se está haciendo en el campo. Si ustedes revisan o van a alguna de las ferias que organiza el Ministerio del Ambiente, hay muchas iniciativas relacionadas con agendas similares, ¿no? El cambio climático como tal no trabaja por sí solo. Para el cambio climático necesitamos hablar de economía circular. Y economía circular hay temas muy sencillos, como por ejemplo ahora en la mañana estuve en un evento en el cual había una organización llamada Gaia, con Q, la cual se encargaba de recolectar las escamas de pescado, de peces, y hacían carteras de cuero. Habían tenido hace poco una convocatoria en Nueva York, estaban lanzando una suerte de set de carteras para Nueva York, hechas con cuero de trucha, ¿ok? Y de paiche. Entonces, estamos ahí viendo acciones que tal vez pueden tener un impacto muy pequeño en este momento, pero que existen. También tenemos otro tipo de actividad, de acciones como tal en economía circular, pero también tenemos la agenda del desarrollo sostenible, tenemos la agenda de la contaminación por plásticos, que en este momento en la COP no se está priorizando. Y tenemos una agenda transversal, que es la del financiamiento. Cualquier tipo de participación, como por ejemplo señalaba al inicio el decano, Stephanie Sueldo, estudiante de la universidad, fue a la COP, en efecto está en este momento en la COP, justamente financiada completamente me parece, por una organización externa. Excelente iniciativa. ¿Cuántos de ustedes podrían ir a la COP costeándose todos los gastos de pasaje, de estadía, comida, almuerzo y todo lo demás?
Sale muy pocos. Y más ahora porque los boletos de avión a la COP siempre suben un montón de precio. Entonces no es lo mismo ir a Río en noviembre que ir a Río en julio, por ejemplo. Entonces, uno de los temas que también afecta es el de financiamiento. Y por financiamiento quisiera referirme aquí a dos cosas. Financiamiento climático. ¿De qué se diferencia el financiamiento climático y otro tipo de financiamiento, por ejemplo? Existen como tal ramas ya que se centran específicamente en financiar acciones de mitigación, es decir, que reduzcan los efectos o el porcentaje de gases de efecto invernadero, y acciones que financian proyectos de adaptación, es decir, cuando ya no hay de otra, cuando ya sabes de que esto se va a inundar, no queda de otra, ¿qué hacemos para evitar que esa inundación nos afecte a todos de gran manera? Entonces, el financiamiento en mitigación y en adaptación tiene un principal problema, creo yo, y es el que este financiamiento no es un procedimiento justo. Cuando uno va a eventos de este tipo y tiene diálogos, por ejemplo, con representantes de pueblos indígenas que están viviendo en este momento en la Amazonía, que muchos de ellos son defensores ambientales y están con amenazas de economías ilegales, el principal tema que ellos dicen es, pero ¿cómo hacemos proyectos si no tenemos financiamiento? Y uno dice, pero si yo reviso en este momento los flujos, Perú se está llevando un montón de plata en temas climáticos. Pero ¿dónde está llegando? ¿A quién debe llegar? Y hasta hace poco, las únicas entidades que eran las identificadas para captar financiamiento internacional, justamente lo que señalaba el presidente de gobiernos regionales, es casi más de 1.3 billones de dólares lo que se necesita. ¿Ok? De esa plata, ¿cuánto llega realmente a las comunidades que están, por ejemplo, reforestando, que están plantando nuevos árboles, que están teniendo soluciones basadas en la naturaleza? No llega, porque son tan pequeñas y la estructura de gobierno no les brinda justamente este acceso directo al financiamiento. ¿Ok? Entonces, ¿estamos hablando de un financiamiento justo? ¿Estamos hablando de un financiamiento para realmente las actividades y acciones que se están necesitando? Y un segundo punto con el tema de financiamiento es, por ejemplo, hablar de los programas, de los mercados de carbono. ¿Okay? Los mercados de carbono han sido vendidos como la solución para muchos de estos, para justamente la mitigación de gases de efecto invernadero. Es decir, yo invierto en la protección de cierta parte del bosque, que justamente va a ser cuidada por pueblos indígenas, y pues de esa manera, ¿no? Cuando la emisión que se está evitando, de alguna manera, la vendo para una empresa que es la que emite las emisiones. Tal vez ustedes acá alguna vez han usado, me parece, Uber, ¿no? Tienen ahí un Uber Planet. No sé si han visto Uber Planet, que tiene una hojita que dice, si pagas creo que 20 céntimos más y reducen tus emisiones. Es decir, lo que consumiste de gasolina en ese carro, lo redujeron de algún lado. Muchas veces lo reducen de la Amazonía peruana. ¿Ok? Entonces, existe un mecanismo para incorporar a los pueblos indígenas en este tipo de acciones directas en el territorio. Sin embargo, ya se han evidenciado muchos problemas sobre esto, porque existen muchos intermediarios en todo este mecanismo como tal. Pero también existe, y aquí tal vez, si me sigue la conversación, ¿cuál sería el otro problema con esto? El tema de cambio climático, muchas veces se dice que el cambio climático no es justo, que afecta de manera distinta a personas distintas. ¿Cuál es la problemática ahora último? ¿Qué se viene diciendo? ¿Quiénes fueron los responsables del cambio climático? ¿Perú? ¿Los pueblos indígenas? ¿Las empresas? ¿Los estados? Bueno, como tal, no podríamos, creo, en este momento decir quién es el culpable. Creo que todos somos responsables, responsabilidades comunes pero diferenciadas. Pero en efecto, Perú es chiquitísimo en toda esta esfera. Pero en este momento se está colocando demasiada presión a los pueblos indígenas, como diciéndoles, tú eres el salvador. Y tú, depende de ti que todo esto cambie. Cuando muchos pueblos indígenas dicen, pero yo no hice nada para que esto suceda. Ahora yo tengo toda la responsabilidad. Ahora yo soy el que tiene que plantar más árboles. Ahora yo soy el que tiene que hacer esto. Tengo que acceder a financiamiento. Tengo que capacitarme en todo lo demás. Cuando no era mi responsabilidad inicial. Entonces, para ir cerrando,
Creo que hay muchas oportunidades, en efecto, para participar desde la sociedad civil, desde las juventudes como tal. En esto yo los invito a que formen parte, que puedan unirse al grupo impulsor de juventudes ante la Comisión Nacional de Cambio Climático. Pueden tener una participación muchísimo más activa en esto, en efecto. Pero también quisiera resaltar la importancia de las ciudades como tal. En la COP del año pasado se habló de una iniciativa llamada CHAMP. El nombre en inglés, bueno, traduciéndolo es como la Alianza Multinivel para elevar la ambición. Y en este caso, algo muy interesante que justamente señalaba el presidente de los gobiernos regionales, era que cuando estamos en la COP, ¿quién negocia? Los estados. No negocian los pueblos indígenas. No sé si vieron hace poco esta noticia en la cual los pueblos indígenas entraban y rompían en la COP. ¿Por qué pasaba esto? Uno aquí me podría decir, pero existe una plataforma de pueblos indígenas. La Ley Marco de Cambio Climático creó una plataforma, en efecto. Pero ¿cómo funciona? ¿Ellos realmente tienen voz y voto? No. Se les permite como que unos 2 minutos, a ver, ya habla tú de inicio, habla al final. Esto ahí se acabó. Pero necesariamente lo que ellos indican no va a ser considerado en las negociaciones. Eso es lo que ellos están pidiendo en este momento, tener realmente una voz, porque si se les está dando toda la responsabilidad, pues deberían tener una participación más activa. Pero podríamos decir lo mismo de las juventudes. ¿Cuál es la participación realmente de las juventudes en la COP? En la COP tenemos dos áreas, el área verde y la zona azul. La zona azul es donde están las negociaciones, donde ocurre todo. En la zona verde es donde están los eventos al costado, hay muchos eventos de difusión y demás, pero en la sala azul es donde realmente funciona todo el tema. Y como les decía, en esta iniciativa CHAMP, una de las, a mi parecer, muy buenas iniciativas, fue de que todas las ambiciones que tenga el Estado, la nación, el Perú, deben ser correlacionadas con las ambiciones que tienen los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Entonces, hace poco, en junio, Cusco emitió su Estrategia Regional de Cambio Climático. ¿Okay? ¿Qué tiene Cusco que no tengan otras ciudades? Bueno, Cusco y Ancash principalmente tienen glaciares. Y en su Estrategia Regional de Cambio Climático señalaron principalmente la importancia de los glaciares y las acciones que se deben realizar al respecto. ¿Ok? ¿Cómo esto se articula con lo que a nivel Perú decimos? ¿Hay una articulación de verdad? Eso también creo que es para otro informe de la clínica. Pero es muy interesante ver todo este tema. El CHAMP, que les digo, lamentablemente no fue firmado por Perú. ¿Okay? Entonces está liderado principalmente por Brasil, y si no me equivoco Colombia, pero Brasil es el que está liderando todo este tema. Y en el caso del Perú, pues como no hemos formado parte formalmente de esto, pues no se está colocando tanta presión. Sin embargo, creo que es una oportunidad también para todos ustedes, cuando se actualicen estas contribuciones nacionales determinadas, cuando se actualicen estas medidas de mitigación y adaptación, todos ustedes puedan participar dando su voz en esto. Así que creo que eso sería todo de mi parte. Espero no haberme pasado los minutos. A ver. Bueno, muchas gracias. Y creo que podemos dar unas palabras finales, muy cortas cada uno. De mi parte, creo que luego de las presentaciones de cada uno de aquí de los intervinientes, queda bastante claro que frente al cambio climático, que es un evento, una situación que puede ser visto como un problema, pero también como la posibilidad de implementar cosas favorables para la humanidad, es necesario que todos intervengamos, ¿no? No solo el Estado, sino también la sociedad civil, principalmente ustedes que representan las juventudes, ¿no? Tanto cronológicamente como intelectualmente, ¿no? Entonces es fundamental ello, ¿no? Las ideas innovadoras, el ser sumamente optimistas frente a esta situación, creo que es necesario. ¿Sí? Eso de mi parte. Gracias. Ahora sí. Primero, felicitarles por la brillante ponencia en cada uno de estos espacios. Creo que ha complementado bastante para el auditorio. ¿Cuáles son los principales retos que se ven? La fragmentación normativa. Existen múltiples leyes, reglamentos, planes vinculados al cambio climático.
pero falta articularlos, ¿no? Debemos articularlos de la mejor manera. Esa articulación debe ser del gobierno nacional, regional y locales, y también con la participación de los organismos autónomos, ¿no? Que son ustedes, otros organismos. Insuficiente capacidad técnicas y financieras en los gobiernos regionales y locales. Reitero el centralismo. Acá nuestra especialista decía, todo el recurso que viene del gobierno central, perdón, de todas las regiones, no va a la cuenta de los gobiernos regionales. Va directo al tesoro público, recién después distribuir. ¡Qué burocracia! Entonces, eso hay que normarlo, la distribución correcta. Otro, acá tiene que ser la debilidad en la rectoría ambiental, Ministerio de Ambiente. Se ve como institución potente cuando coordina, por ejemplo, con otros sectores. Todos los sectores siempre están relacionados con el medio ambiente, agricultura, ¿no? Energía y minas. Entonces, el ente rector del Ministerio de Ambiente debe ser más potente y firme. Entonces, queridos amigos, son algunas propuestas que nosotros desde la Asamblea tenemos, siempre reiterándole mi agradecimiento total, y es un honor haber compartido con ustedes. Muchas gracias. Bien, bueno, un poquito para que también ustedes puedan acercarse al tema de la Defensoría del Pueblo, y para cerrar, aprovechen este espacio, pueden solicitar información mediante acceso a la información pública de la Defensoría del Pueblo para que puedan hacer temas de investigación en su taller, en el taller o cursos de derecho, por ejemplo, ambiental que ustedes manejan. La Defensoría del Pueblo está atenta para poderles facilitar información en ese sentido, y también iniciativas que desde los estudiantes puedan surgir, ¿no? También se promueve desde la Defensoría debates de universidades, podemos ahí, se podría articular todo con coordinación y fomentar espacios que desarrollen más el tema que justamente la colega mencionaba. Nosotros abordamos la movilidad humana, y dentro de la movilidad humana está la migración climática, o algunos lo consideran como migración ambiental también, porque la migración climática como tal es una figura relativamente nueva y todavía está para trabajarlo, y ahí sería muy importante que desde las universidades o desde ustedes ya puedan fomentar iniciativas o aspectos para fortalecer el tratamiento de esa nueva figura que en un futuro va a ser un problema latente y real, existente como tal, ¿no? Entonces también tenemos, por ejemplo, otro tema de cambio climático que desde ya deberían fomentar la investigación, que es la acidificación de los océanos, el deshielo de glaciales, como situación que a nosotros particularmente nos va a afectar al ser un país rico en ecosistemas, rico en flora y fauna. Entonces, eso sería todo. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar frente a ustedes y hablar de un tema tan importante como el cambio climático. Yo quisiera cerrar con dos mensajes para todos ustedes como estudiantes, la mayoría. Y la primera es, creo que se ha resaltado mucho la importancia de que nosotros como abogados o abogadas vamos a tener que enfrentarnos a un monstruo burocrático como tal, a unos monstruos por ahí, el Estado y demás. Pero creo que aquí resalto mucho la importancia y el beneficio que todos ustedes como estudiantes tienen en la universidad, que es llevar el curso de clínica jurídica. Creo que en este momento, yo no ejerzo como tal el derecho, soy gestora de proyectos, y me he dado cuenta que en efecto desde la clínica se pueden crear este tipo de capacidades que son más que necesarias cuando ustedes salgan al campo laboral. Sea que ustedes sean siempre abogados en estudio, abogados en derecho administrativo, civil, penal, un tema muy importante es cómo gestionan proyectos, cómo gestionan a los humanos al costado de ustedes. Así que eso es súper importante, y es algo que se puede ver en la práctica en los cursos como la clínica, haciendo los informes en conjunto, con deadlines, teniendo reuniones con entidades externas y demás. Crean que es una habilidad que no todas tienen, que es una habilidad que se adquiere y tiene que ser trabajada. Y segundo, retomando el tema del cambio climático,
En el caso que el profesor Andrés señalaba sobre Saúl Yuya y RWE, que fue este gran caso, si ustedes buscan los litigios climáticos en Perú, creo que hay 1 o 2. Pero este caso, el de Saúl Yuya, que es justamente en Ancash, no es considerado como un litigio climático en Perú. ¿Por qué? Porque se demanda a una empresa en Alemania, ¿ok? Y todo el procedimiento es en Alemania, si no me equivoco es en el tribunal de Hamm, como tal. Y aquí para cerrar, es la importancia que nuevamente el derecho ambiental y el derecho de cambio climático nos evidencia que para estar en estos espacios no es necesario solamente tener un conocimiento ambiental. Todo el procedimiento, todo el proceso ante este tribunal en Alemania se dio bajo las normas del derecho civil alemán, ¿ok? Entonces, aquí todas las personas que digan, no, el derecho ambiental, no, son los principios, nada más. Y todo esto no es así. Realmente el derecho civil, penal, administrativo, aeronáutico, marítimo y demás tiene muchísima importancia justamente para ver todos esos tipos de casos climáticos que se van a venir muchos más. Entonces, con eso cerraría. Gracias. Bueno, a continuación tenemos las palabras del señor Brandon Canchari, representante de la Asociación Youth Savant. Muchas gracias a cada uno de ustedes, estimados panelistas. Ha sido un honor poder escucharlos a cada uno de ustedes. Creemos que ha sido un espacio bastante fructífero para el diálogo académico en nuestra institución. Asimismo, también me dirijo a ustedes, estimados oyentes y audiencia en general. No se retire, por favor, porque nos quedan solamente breves minutos para poder culminar y vamos a pasar un momento bastante importante. Para nosotros como Casa de Estudios de la Universidad Científica del Sur y la Asociación de Estudiantes Youth Savant, es un honor poder contar con representantes, en este caso muy importantes de la Defensoría del Pueblo, de gobiernos regionales de Perú y asimismo del área académica de la universidad en materia ambiental. Para lo cual vamos a dar pase a continuación a nuestra vicepresidenta para que pueda hacer la entrega de certificados a nombre de la institución en la cual nosotros dirigimos, Youth Savant, y también en conjunto de la Facultad de Derecho y Economía. Asimismo también se estará haciendo entrega de reconocimientos a los docentes, en el cual también nos han apoyado en la gestión de este evento. Damos pase a Kaori González Vincent, vicepresidenta de Youth Savant. Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Kaori González, soy vicepresidenta de la Asociación Organizadora de este evento junto con la CLAC y la Facultad de Derecho de la Universidad Científica del Sur. Es un honor tener a invitados tan destacados el día de hoy y contar con la presencia de todos ustedes. Es muy importante que no solamente fomentemos estos espacios, sino que necesitamos para eso audiencias y llegar realmente a estudiantes para que así ustedes puedan aplicar los conocimientos que hoy en día están compartiendo con nosotros los panelistas, ¿no? Vamos a otorgarles ciertos reconocimientos a los panelistas. Tenemos primero a Fabián Coqui Noriega Brito. Por favor, un fuerte aplauso por favor para el ponente, presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. También tenemos con nosotros a Catherine Camila Coica del Villar y Claudia Isabel Cueva Peralta. Por favor, si puede pasar al frente, Claudia Isabel. Comisionada de la Argentina de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Defensoría del Pueblo. Asimismo, tenemos a Lorena Cordero. Un fuerte aplauso, por favor, para la panelista. A ver, un momentito, para la foto. Pasamos adelante para la foto, si no, chicas. Listo. Seguimos con, por favor, Lorena Cordero. Supervisor de C40
ciudades y docente de la Universidad Científica del Sur. También tenemos a Helmut Olivera, nuestro docente de la Casa de Estudios y también representante de la Clínica de Investigación Ambiental de la Universidad Científica del Sur. Continuamos nombrando a importantes invitados. Tenemos a los docentes de nuestra casa de estudio, el magíster José Cabel Noblecilla. Si puede, por favor, venir en breve mientras va bajando nuestro querido docente. También tenemos al magíster Miguel Ángel Dapelo Zarango. Que viene representando a la Facultad de Derecho. Ahí tiene su hinchada bastante fuerte. Pasamos al frente, por favor. A ver. Listo. Mientras vamos tomando la respectiva foto, vamos también llamando a otro docente. El día de hoy, nuestro docente José Torres Rivero. Por favor, si puede pasar al frente. Muchas gracias por su apoyo, muchas gracias por su apoyo. En nombre de la Asociación y de la Facultad de Derecho. A la cámara. Acá. Muchas gracias. Gracias. Hacemos una especial mención a la representante de Jus Delictum que nos acompaña el día de hoy, una asociación con el que tenemos varios trabajos pendientes, todavía eventos interesantes, a Ani Caridad Julca Blas. Un aplauso, por favor. Ella es representante de la asociación Jus Delictum de la Universidad César Vallejo. Tenemos bastantes proyectos pendientes con este grupo de estudios. Muchas gracias. Asimismo, también continuamos esta mención especial al docente magíster Pershing Martín Alor Márquez, que nos estuvo apoyando, y asimismo también al profesor y docente magíster Marcos Alberto Sucrupe Mendoza, quien estuvo presente hace unos instantes, por motivos académicos se tuvo que ir. Muchas gracias a cada uno de ustedes, estimados compañeros. Vamos a pasar brevemente a poder hacer una breve presentación. No vamos a terminar fuera del horario, no se preocupen. Vamos a brevemente a poder tomar una foto institucional para poder publicarlo en las redes de la institución, en donde todos ustedes deben salir. Así que ahí ponga su mejor pose, su mejor posición facial. Subimos un poquito el micrófono. El micrófono número 1, ¿ok? Sí. Y vamos a poder en este caso invitar a cada uno de los
distinguidos panelistas a poder pasar aquí adelante. La foto se va a tomar desde aquí hacia allá, con todo. Para atrás,